Y estamos en vivo. Dios les bendiga. Bienvenidos aquí nuevamente a el comedor de nuestra casa. Bienvenidos a todos. Estamos nuevamente con nuestro estudio bíblico. Palabra Viva 2022. Va a ser un tiempo muy especial. Déjenme poner esto para que no me suene. Y vamos a tener un estudio del que vamos a decir que está bien actualizado. Yo creo que si vemos la palabra, ¿hace cuánto se escribió esto? Hace 2000 años. Y es algo que es muy pertinente para nosotros hoy. La palabra siempre está actualizada. No importa la época que sea, siempre es pertinente y da en el clavo. Por ahí, detrás de las cámaras se encuentra... ¿Quién se encuentra? La licenciada. La licenciada Gisela Ortiz siempre con nosotros y nos acompaña la pastora Marena en esta noche. Amén, siempre bien fashion. Si te conectas por ahí, te vamos a pedir que pongas tu nombre, que escribas tu nombre en los comentarios para yo poder verlos acá. Marena va a estar mirando desde la página de la JNI, ¿verdad? Y Giselle la licenciada Ortiz va a estar conectándose desde la página, puedes conectarte desde la página de la iglesia o de Ricardo González. Desde esas tres páginas o grupos vamos a estar transmitiendo, ¿ok? Vamos a orar en esta hora. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das, la bendición que nos das de poder servirte, de poder tenerla en nuestros labios, de tenerla en nuestro corazón, Señor. Y queremos que muchos otros así también tengan tu palabra en esta noche, que puedan comprenderla, que puedan entenderla, que puedan practicarla y después que puedan enseñarla a otros. Padre, esa es nuestra petición en esta noche, en el nombre de Jesús. Edifica tu iglesia. Amén. 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 Vamos a ver si hay alguien por ahí. Alguien nos dijo, hey. Alguien nos dijo, bendiciones. Si pueden poner su nombre, se los voy a agradecer para poder verlos. Es que no los veo. Lo que veo que dice es Facebook User. Miren, para que usted vea, le voy a enseñar cómo sale. Dice Facebook User, hey, ponga su nombrecito al lado para yo poder verlo y saludarlo por nombre. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la lectura que vamos a estar estudiando en esta noche? Ese es Benji, Pastor Ben. Pastor Ben. Está Javier Muy bien. por ahí también. Muy bien, bendiciones, bendiciones a ambos. Qué lindo tenerlos por ahí. Vamos a estar mirando Hechos 10, 34 al 35. Yo había enviado un mensaje de que era importante que leyeran este capítulo con tiempo, ¿verdad? Que pudieran leerlo para conocer sobre el trasfondo, ¿verdad? Y así pues yo no tener que leerlo en vivo, claro, porque es un poquito largo. Y el texto dice así: entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Poderosa palabra del Señor. Amén. Poderosa palabra del Señor. ¿Cuál es el libro? El libro de los Hechos. Nosotros le decimos el libro de los Hechos, pero el verdadero nombre del libro es Hechos. ¿De cómo? De los Hechos de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo es en griego? Praxis, algo de apóstoles. Yo sé que a lo mejor el pastor Ben lo dice por ahí. Praxis ton apostolón. Apostolón. Praxis ton apostolón. ¿Y qué es praxis? ¿Qué es praxis? Praxis es que esto no es teórico. Praxis es más allá de la teoría. Praxis es la práctica, el hacer. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es que suena así como un poquito romántico. Hechos de los Apóstoles es lo que hicieron los apóstoles.
las acciones de los apóstoles, La obra. las obras de los apóstoles. Pero yo no sabía lo siguiente, que este libro se conoce con por lo menos 3 títulos más. Por ahí está Michael. Dios lo Michael bendiga. B. What's up? Dios te bendiga, Michael. Y ahí Gracias está por estar por ahí. Vanessa Suárez. Vanessa Bendiciones, Suárez. querido amigo, Dios te cuide, que gusto verte por aquí. Sí, compañera de estudios en el Colegio San Felipe. Muchas bendiciones, Vanessa. Muchas bendiciones. Gracias por estar por ahí. Dice, como les decía, se conoce con 3 nombres más. Hechos de los Santos Apóstoles. Miren ¿cómo es? Evangelio del Espíritu Santo. Y Evangelio de la Resurrección. Interesante, ¿ah? Interesantes son nombres con los que se conoce también el libro de los Hechos. Evangelio del Espíritu Santo y Evangelio de la Resurrección. ¿Ok? Se llaman así también por su intención, su forma literaria, su vocabulario y los temas doctrinales. Son evangelísticos, son evangelión, son buena nueva. ¿Ok? Así que Hechos de los Apóstoles son buenas nuevas también. ¿Ok? No está solamente limitado el nombre de buena nueva a los evangelios, los 4 evangelios. ¿Ok? ¿Cuál es el autor? Lucas, el médico amado. Sobre esto no hay mucha duda, no hay mucho debate sobre si Lucas lo escribió o no, porque su vocabulario, el desarrollo de las ideas, el estilo, todas las ideas teológicas están amarradas directamente al Evangelio de Lucas. Y de hecho, el Evangelio de Lucas y Hechos eran un solo tomo, no eran 2 tomos separados. Lo que se hizo fue separarlos para poner a quién ahí, a Juan. ¿Ok? Para que los 4 evangelios estuvieran en un mismo tomo, en una continuidad. Separaron a Lucas de Hechos y por eso tenemos a Lucas y Hechos separados. Yo ¿Okay? hubiese puesto a Juan antes de Lucas y lo hubiera seguido por ahí para abajo. Lo que ¿Por qué pasa los separaron? Pues porque Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, ¿verdad? Son comparables y Juan no, Juan es otra cosa. Entonces, si ponían a Juan al principio del Nuevo Testamento, no hubiese tenido a Mateo al principio del Nuevo Testamento. Ese puente entre el Antiguo y el Nuevo. Sí, exacto, porque era importante comenzar con la genealogía de Jesucristo, que es el nuevo Génesis. Sí, todas las referencias que tiene Mateo al Antiguo Testamento. Exacto, a Éxodo y todo eso. ¿Vieron esto? Esto es una cosa increíble, la exégeta Marena aquí con nosotros. Entonces, Lucas también aparece, ¿verdad? Él se incluye en el nosotros, en la parte ya creo que del 16 en adelante, esos capítulos por ahí, ya comienza el nosotros y se entiende que es Lucas incluyéndose en la narración y se cree que él estuvo directamente, ¿verdad?, con Pablo en Roma y que pasó algunos años con él en Roma. No sé, los que si han podido ver la película Pablo, Apóstol de Cristo, que es bastante reciente, hace algunos 4 o 5 años atrás que salió, con Jim Caviezel, con Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo. Él, ¿verdad? Toman este momento en donde Pablo está preso en Roma y Lucas está yendo a la cárcel a tomar las notas de Pablo, a entrevistarlo, y a ver, ¿verdad? Y Pablo le va diciendo muchas otras cosas que él no sabía sobre, ¿verdad? Sobre los viajes y todo Pablo, eso. como lo disipula en esa película, sí, exacto. Le enseña muchas cosas. Es algo espectacular. Sí. Entonces, el conocimiento que Lucas tenía ¿verdad? Como un médico típico de aquella época, se despliega a través del libro de los Hechos, el conocimiento del mundo greco-romano, de la política, del ámbito legislativo, el conocimiento cultural, el conocimiento de la milicia, todo esto que él describe, los barcos, cómo estaba el capitán, quién era el capitán, cómo estaban los soldados, dónde estaban los reos, todo eso que él describe,
¿verdad? Nos deja saber que era una persona muy intelectual, que era de altura, ¿verdad? De mucho conocimiento y que era un médico típico de esa época. Entonces, se cree que él se escribe en el 63 al 64 después de Cristo, que relativamente es algunos 30 años después de la muerte de Cristo. Ya Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia ya había, vamos a decir, explotado, había alcanzado un nivel grandísimo y él redacta, ¿verdad?, la historia de la iglesia. Algunos de los apóstoles habrán muerto, ¿no? Sí, también. Jacobo ya habrá muerto. Sí, sí. Esteban, ¿verdad? Sí, ya se estaban muriendo sí. los primeros apóstoles. Exacto. La palabra clave del libro de los Hechos, ¿cuál será? Vamos a ver, ¿quién me dice por ahí? Iglesia. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No sabía. Espíritu Santo, el Espíritu. Esa es la palabra clave del libro de los Hechos. ¿Y de qué trata el libro de los Hechos? Pues mira, algo bien breve. Narra ese momento luego de Jesucristo ya resucitó. Está despidiéndose de sus apóstoles y les está dando las últimas encomiendas. Le da nuevamente la gran comisión en el capítulo 1 de Hechos, le da otra vez la gran comisión. Pero también les deja una promesa y les deja una misión, ¿verdad? De cómo va a ser esa promesa, qué va a hacer en ellos. Y le dice, ustedes se quedan aquí en Jerusalén hasta que sea derramado ¿qué? El Espíritu Santo. Y de ahí entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Trata, ¿verdad?, de cómo eso se hace una realidad. Cómo Jesucristo asciende al cielo, pero según Él sube, también unos días después baja el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia comienza a predicar, la gente empieza a convertirse, el evangelio es recibido, la iglesia también es perseguida a la vez, pero entonces se multiplica más la iglesia, sí, ¿verdad? Todo eso va pasando en el libro de los Hechos y tenemos que entender que esto no pasa de un día a otro, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que el capítulo 1 no es el día 1, el capítulo 2 es el día 2, el capítulo 3. Lucas lo que hace es, que ya mismo vamos a ver eso, es un documento narrativo histórico. Lucas lo que hace es tomar los momentos más importantes, más relevantes y verlos desde una perspectiva teológica. ¿Qué Dios está haciendo en la iglesia? Y porque, pues, obviamente no puede escribir día a día qué pasaba en la iglesia. Sí, es una duración de años. Exacto. El libro es como los evangelios. Son años. La estadía de Pablo nada más en Roma fue de 2 años. Y cuando lo arrestaron estuvo en Jerusalén, fue que lo arrestaron y en lo que llegó a Roma fueron 1 año y pico, 2 años más. O sea, que esto no es que pasó de un día para otro. Sí, en este mismo pasaje de Pedro y Cornelio pasan días en lo que Exacto. Vienen los soldados de Cornelio y bajan a donde Pedro y Pedro le dice que se queden y después llaman. O sea, pasan muchísimos días. Exacto. Ahí, pues, el libro trata de esto. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo la iglesia se desarrolla? Desde Pentecostés en adelante hasta terminando con Pablo en Roma. Y los personajes principales, ¿quiénes son? Ya dijimos. Pablo y Pedro, ¿verdad? Pedro empieza y de momento, como en el capítulo 12, ya por ahí creo que es que Pedro ya no es tan relevante, en el 12, en el 15 por ahí, el concilio de Jerusalén, y después sigue Pablo. Del 16 en adelante más o menos sigue Pablo. Llega un momento en que se entrelazan ellos dos. Sí. Tienen varias como interactions. Y sí, yo diría como esos 13, 14, 15 por ahí. Tienen algunas interacciones y después entonces sigue Pablo solo. Como dije, ¿qué tipo de documento es? Es una narración histórica donde Lucas está viendo la historia de la iglesia, lo que está pasando en la iglesia, pero desde una perspectiva divina, desde una perspectiva, vamos a decir, teológica. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de estos eventos? ¿Verdad? Él está interpretando la vida a través, ¿verdad?, lo que está pasando de una forma de que Dios está actuando ahí. Y eso lo hacemos nosotros todos los días.
Cada uno de nosotros interpreta la vida desde una óptica muy particular. Esto que me pasa a mí, ¿qué hubiera dicho mi abuelita de esto? Esto que me está sucediendo, Dios mío, ¿qué dirán las leyes sobre esto? ¿Qué dirá el psicólogo sobre esto? ¿Verdad? Entonces la gente empieza a interpretar. Hay gente que interpreta la vida. ¿Qué dirán las cartas? ¿Qué dirán las estrellas? Y aunque uno diga, no, hay personas que luchan y dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, porque... pero interpretan la vida desde alguna perspectiva. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Porque yo me siento así. ¿Qué dirá la ciencia? ¿Qué dirá este? ¿Qué dirá el otro? ¿Qué diría, verdad? Entonces, pues él está viendo desde las promesas divinas, desde la palabra, qué está diciendo Dios al mundo, ¿verdad? Y así es como él lo está viendo. Sí, de hecho, yo diría que es el puente entre los evangelios y las cartas. Hay muchas de las cartas que uno no entendería sin, bueno, casi todo de las cartas no se entendería sin hechos. Exacto, sí. Porque si no sabes de dónde salió Pablo, cuánto del trasfondo y de la profundidad de las cartas se perdería cuando Pablo habla sobre las cosas que ha hecho, sobre cómo él fue pecador, sobre su llamado. ¿Cómo uno podría interpretar eso si uno no sabe quién es Pablo ni de dónde salió? Sí, el ministerio de Jesucristo nunca aterrizaría en el pueblo, porque el ministerio de Jesucristo fue mayormente a los apóstoles. Exacto. Porque fueron hasta los últimos que estuvieron con él. Pero si dice, termina Jesucristo subió al cielo y después aparece Pablo escribiendo Romanos, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles murieron, son eternos, viven para siempre. No sabríamos nada de cómo se desarrolló la iglesia. ¿Cómo apareció la iglesia de Roma? Esa promesa que él hizo de que iba a venir un Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es como esa continuidad del ministerio de Cristo, pero nuevamente la praxis, cómo aterrizó eso en la vida real de la gente común. ¿Okay? En el documento, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿qué tipo de documento es? Lucas tiene el cuidado de tomar ciertas oraciones importantes ¿verdad? ¿Cómo diría? De registrar oraciones, discursos, el discurso de Pedro, el discurso de Esteban, son discursos claves para la iglesia. Y Lucas tiene el cuidado de describirlos, de guardarlos como documentos históricos que significan, eso tienen un valor incalculable. Los testimonios de Pablo ante Agripa, ante Félix, ¿verdad? Que esto no tiene, no hay cómo comparar esto, no hay cómo comprarlo, no hay ¿verdad? Un valor que uno le pueda poner porque es algo muy grande. Y significaba mucho para la iglesia. Entonces, también tenemos un destinatario. ¿Quién es ese destinatario? O Teófilo. Teófilo es el destinatario. Teófilo es el amigo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Teófilo, amigo de Dios. Hay un consenso bastante grande de que era un gentil. Algunos han pensado que es una persona imaginaria, que Teófilo es eso mismo, amigo de Dios. Esto es para todo aquel que es amigo de Dios. Pero de la forma que él se refiere a Teófilo y como él le explica que ha hecho esta investigación, pues se cree que es un gentil de una posición adinerada, acomodada, que alguien le estaba evangelizando, le estaba hablando de Cristo, pero Teófilo pues quería saber más y quería saber de la fuente, que Teófilo no quería escuchar pues, un testimonio y ya. Teófilo quería saber algo de la fuente. Exacto. Y le pide al médico Lucas que haga una investigación pagada por él. Dice, tú vas a investigarme, tú eres mi investigador privado. Lo contrata para que, ¿verdad? Sepa, le diga información sobre Jesucristo. Qué cosa más brutal. ¿Ok? Entonces, pues Lucas investiga a todo detalle la vida de Jesucristo. Y lo hace en el Evangelio de Lucas. Exacto. Y luego le da continuidad con, mira, Teófilo, esto fue lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo.
¿Okay? Así que esto es algo poderoso, es algo precioso. Ok, ¿qué está pasando en la iglesia en este momento? ¿Qué no está pasando? Cuando se da este relato bíblico, este texto en el capítulo 10, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Pues mira, la iglesia está acabando de entrar en una persecución. Pablo era parte de esa persecución, ahora está, se ha convertido, pero está dentro de ese revolú. ¿Okay? La iglesia todavía es dominada por los judíos cristianos. Los judíos cristianos no se llevaban ¿con quiénes? Los gentiles. Los gentiles, porque los cristianos de momento eran judíos y habían aprendido que no debían compartir la mesa con gentiles. ¿Ok? Entonces se encuentra todo esto, ¿verdad? La interacción entre unos y otros empieza a chocar. Y ahí es que se ve este texto. Para los fariseos enseñaban, ¿verdad?, que la santidad, el símbolo más grande para ellos de santidad era la mesa y la preparación de los alimentos. Ahí se definía gran parte de la santidad para los fariseos. Sí. Entonces, el tú decir que ibas a comer, por eso atacaban tanto a Jesús, que ibas a comer con un gentil o con un pecador, era decirle, yo tiro por el piso la santidad, yo no soy santo. O que no se iban a lavar las manos antes de que comer. no se iban a lavar Eso las era manos. un show Sí, que iban a comer algo inmundo, ¿verdad? Lo mejor es que lo hagan, pero ellos hicieron un show, eso fue una cosa... Terrible, exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el capítulo 10 de Hechos, pues mire, dice la palabra que había un soldado, un centurión, eso es una posición bien alta en la milicia romana. Este centurión era piadoso, era justo, era una buena persona. Y no solamente era una buena persona, era una persona que amaba a Dios, que oraba a Dios, que ayudaba al necesitado, que daba limosnas, ¿verdad? Y que estaba esperando, él quería saber más de Dios. Y dice la palabra que un ángel lo visita y le dice, llámate a Pedro, que es de estos cristianos, y dile que venga acá. Entonces, Cornelio era una persona, ¿verdad?, de recursos, y manda a buscar a Pedro. Por el otro lado, esto es como una escena doble, ¿verdad? Sí. Por el otro lado, Pedro está en el techo de la casa y dice que tenía un hambre brutal y que de momento del cielo bajó un lienzo agarrado por las cuatro esquinas y que dentro de ese lienzo había de todo tipo de animales. Animales puros y animales impuros. O sea, animales limpios para él comer y otros animales que no se los comería por nada del mundo porque para él eran impuros, era como un pecado delante de Dios. En la ley los establecía que era un pecado comer eso. No era una cosa, una interpretación loca sino que correcto. Cuando leemos la ley en el Antiguo Testamento lo repite una y otra vez, varias veces en Levítico, en Deuteronomio. Exacto, muchas veces. Exacto. Y entonces es la voz de Dios que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, pero tú, Señor, si tú sabes que yo nunca he comido nada impuro, yo nunca he comido morcilla, yo nunca he comido nada de eso, lechón, cuerito, yo nunca he comido nada de eso. Y dice que eso sucedió 3 veces, que vuelve otra vez y aparece el lienzo y le dice, despiertas pensando en Burger King. No, eso no fue lo que dijo. Dijo, otra vez, Pedro, mata y come. Y Pedro, no. Y Pedro mata y come hasta que dice, mira, ok, Señor, ¿qué es lo que pasa? El Señor le dice, es que lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. O sea, lo que yo he creado, lo que yo he hecho, no lo llames impuro. Las cosas son nuevas ahora. Ahora estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Ya lo viejo pasó. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Estamos
en otra época. Yo me hubiese sentido como que tested. Como que Claro. el Señor te está viendo a ver si tú caes, como que, Exacto. como que Exacto. a ver si uno cae como con un little test, a ver Exacto. si. Pero como que no. ¿Qué está pasando aquí, Señor? Yo me hubiese sentido así, como que bien tested. Como que, what are you trying to do here? Mira, por ahí, los más bellos. Tito, Dios te bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Por esta Ruby también. Huepa. Bendiciones, qué bueno, qué bueno. Qué bueno verlos por ahí, qué bueno que se están conectando. Y Kevin Orlando, huepa. Sí, Kevin por ahí también, qué bueno, papá, qué bueno. Y pues ese es el problema que surge. Entonces Cornelio, ¿verdad? Le dice la palabra que el Señor le dijo a Pedro, bueno, Pedro, vienen a buscarte y tienes que ir a casa de Cornelio. Y ahí mismo llegan ¿verdad? Los mensajeros de Cornelio y se llevan a Pedro. Y Pedro llega allá, que no sabe qué va a pasar, no sabe, ¿verdad? No sabe qué esperar. Acabando de ver a un montón de animales en un paño ahí colgando. ¿Verdad? Y Pedro llega a casa de Cornelio. Entonces, Pedro le pregunta, bueno, Cornelio, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Cornelio empieza a hablar. No, pues que yo he tenido este sueño, yo me paso orando y estoy viendo un ángel y yo estoy viendo a Dios, Dios me habla y me dijeron que te buscara. Y pues ¿qué tú tienes que decirnos? Y Pedro le dice, bueno, tú sabes que para mí esto es inmundo. Venir aquí, esto es repugnante. Una herejía. Le habló así, Pedro le habló así. Yo creo que a lo mejor lo hubiéramos botado de la casa. Pero Pedro no le estaba diciendo eso, no le estaba diciendo, tú me repugnas. Le dijo, tú sabes que esto para mí es repugnante, pero Dios me ha dicho que venga aquí. O sea, la obediencia de Pedro pudo más que todos los años que él había aprendido que eso que estaba haciendo estaba mal. Y él le dijo, Dios me dijo que viniera aquí, yo vine aquí. Y entonces quiero ver que... Y Cornelio le dijo, no, aquí había un party. Cornelio estaba tan contento que había llamado a sus amigos, a los vecinos, a la familia. La casa estaba llena y Cornelio tenía una mansión, pero una mansionsota. Y aquello estaba full de gente. Y Pedro era el único judío. Un jibarito allí. En medio, un hombre sin letras, un hombre sin mucho conocimiento. Así mismo, un jibarito en medio de toda aquella gente. Y Cornelio le dijo, háblanos, ¿qué tú tienes que decirnos? Y Pedro empezó a hacer lo que sabía hacer, le predicó el evangelio, les habló de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Cómo murió en la cruz? Todo eso. Empezó a predicarle la palabra y de momento, ¡pra! Del cielo se derramó el Espíritu Santo, la gente empezó a hablar en lengua. Y entonces el mismo Pedro dijo, bueno, esta gente fue llena del Espíritu Santo, vamos a bautizarlo. Voló en canto el discurso. Y así mismo pues no terminó la predicación y Pedro los bautizó. ¿Qué significaba esto ahora para la iglesia? Para una iglesia judía que no se llevaba con los gentiles. ¿Qué significaba esto, verdad? Y toda trama interesante tiene que comenzar con un problema. Pues el problema aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema entonces que nos presentan estos versos? El problema es uno racial, ceremonial, vamos a decir. La acepción de persona. La acepción de persona. O sea, que para los judíos cristianos, estos sí podían ser salvos, pero estos no. ¿Ok? Y como decíamos ahorita, para los fariseos, que muchos de ellos eran los maestros de la ley, eran los que llevaban a cabo el culto, pues la mesa era importante. Entonces, miren, en las mesas pasan muchas cosas. En una cena, en un café, tomándose un café, uno puede alcanzar tanta gente. Uno se reconcilia, uno cierra negocios, uno hace sueños, hace planes, uno se pelea, ¿sí? En una mesa uno hace un montón de cosas. Y los fariseos estaban diciendo, la mesa es solamente para los judíos.
Pero entonces Dios le está diciendo a Pedro, la mesa es para todos. La mesa es para todos. Qué poderoso, qué poderoso. Entonces, todo esto que Pedro tenía durante años en su cabeza, Dios le está dando la vuelta a ese asunto. Entonces, el primer punto sería que Dios es un Dios para todos. Es un Dios para todos. Y desde el Génesis, yo creo que desde el Génesis, Dios deja establecido que Él es un Dios para todos. ¿Cuándo Dios dice que Él es un Dios exclusivo? Él sí le dice al pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero él no dice, y no seré Dios de más nadie. Ni ustedes serán mi único pueblo tampoco. Ni ustedes serán mi único pueblo. Sí, Él le llama a mi especial tesoro, le llama la niña de mis ojos. Pero ¿acaso Él no envía a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepientan y no perezcan y sean salvos? Porque quería que fueran su pueblo también. ¿O para qué quería Dios que Nínive se salvara? Sí, yo hasta en cierto punto, antes de leer el Antiguo Testamento, pensaba que había algún tipo de ley que no se podía incluir a gente extranjera en el pueblo de Israel, pero cuando tú vienes a leer, el Señor le dice al pueblo de Israel que incluyan a los extranjeros como si fueran de ellos, que los incluyeran en los festivales, en las fiestas, y yo, wow, ¿de dónde esta gente sacó esto? ¿De dónde? Mira lo que dice Pablo en Galatas 3:8, dice, y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham en Génesis, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo, como judío cristiano, está diciendo, mira, ya esto estaba en Génesis, ya esto Dios lo había dicho, ya esta gente, ya Dios los había visto salvos, los había visto como parte de su pueblo, por la fe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la gran comisión, ¿qué dice la gran comisión? Vamos a ver. Y este es Jesús. Aquí estaba Pedro. Por tanto, vayan y hagan discípulos a algunas naciones. A todas. A todas las naciones. Y échenlos hacia un lado. Y no les hablen, no les enseñen. Dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, en la gran comisión, y Pedro estaba allí, y Dios le está diciendo, Jesús les dice, hagan discípulos, ¿de quiénes? De todos. Pero todavía Pedro no entendía cómo eso machaba, esa teoría que Jesús le puso en la cabeza, cómo eso aterrizaba en la vida real. Él no lo comprendía, cómo iba a ser ese enlace entre una cosa y otra. Y si vemos en Hechos 2, del 8 al 11, dice que ahí es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Decía la gente. Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son convertidos al judaísmo. Y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. En ese texto, en esos tres versos, ellos mencionan a todas las personas de todas las naciones conocidas. Y están diciendo, esto es el Pentecostés es un evento de adoración y es un evento evangelístico. Sí, para ahí ellos estaba todo el mundo. O sea, todo Exacto, el mundo, todo literalmente. El mundo. Y están escuchando las maravillas de Dios. Se les está predicando, ¿verdad? En su idioma, las maravillas de Dios a cada uno. ¿Pero para qué? Si no es para incluirlo.
O sea, ellos todavía no entendían, no tenían la comprensión de cómo estas cosas iban a cuadrar. ¿Ok? Y Pedro en su primer discurso, ahí rápido después de Pentecostés, cita al profeta Joel cuando dice, y derramaré de mi espíritu sobre ¿quiénes? Sobre toda carne. Y no es sobre toda carne es exclusivo del pueblo. Porque Pedro está citando esa palabra el día de Pentecostés. Y él sabe el significado, pero no entiende su práctica, cómo esto va a ser posible. Pero ¿quién tuvo que ayudar a Pedro para que fuera posible? El Espíritu Santo. Entonces, Dios es para todos y el Espíritu Santo es para ¿quiénes? Para todos también. Ese es el segundo punto, Giselle. El Espíritu Santo es para todos. Y dice que mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu cayó sobre todos los que lo escuchaban. Esto es en casa de Cornelio. Dice que todos ellos aceptaron a Jesucristo. Dice que todos ellos pasaron al frente y levantaron la mano. ¿Verdad? No dice eso. Todos estaban como de alguna forma siendo impactados por el evangelio que estaba predicando Pedro, y Dios dijo, este es el momento, tengo que llenar a esta gente, hay algo en sus corazones, yo tengo que bendecir este grupo, y derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Nadie tiene el control del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una cosa, pues él decidió como quiera, así mismo es. Entonces dice que todos los judíos que estaban allí con Pedro, los que acompañaron a Pedro, estaban atónitos, que se quedaron como que, ¿qué está pasando aquí? Pentecostés pasó con nosotros, pero ahora está pasando con ellos. Entonces, mientras el evento de Pentecostés sorprendió a los gentiles, el evento en casa de Cornelio estaba sorprendiendo a ¿quiénes? A los judíos cristianos. Se estaban sorprendiendo de parte y parte. Sí. El Espíritu Santo le estaba dando una lección a todo el mundo. ¿Ok? Así que el factor común en ambas experiencias fue el Espíritu Santo, fue la iniciativa del Espíritu Santo. Pedro no dijo, y ahora desciende, y no cantaron una canción, desciende, 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 y lo repitieron, sí, no lo repitieron 500 veces, desciende, y desciende, y desciende, no hicieron eso. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando Él quiso, sobre quién quiso, como Él quiso, y Él hizo lo que quiso, ¿ok? Así que el Espíritu Santo con esto le deja saber a la iglesia que Él es soberano, que no es propiedad de la iglesia, que no es propiedad de los judíos, que no es propiedad de los gentiles, que no es propiedad de los cristianos, que no es propiedad de ningún grupo ni de ninguna raza, que su fin es llegar a la vida de todos aquellos que con fe se acerquen a Jesucristo y le reconozcan como Salvador. Por la fe. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que Él quiere descender, sobre aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador, sobre aquellos que se acercan con humildad y no tienen que cantar 2 horas desciende. ¿Verdad? Sí, no hay que decirle. Entonces nos preguntamos, ok, ¿descendió el Espíritu Santo? ¿Para qué descendió el Espíritu Santo allí? Para que la gente sintiera una cosquilla en los brazos, para que sintieran como un frío, que se les pararan los pelos y lloraran. ¿Para eso descendió el Espíritu Santo allí? No, ok. Y esto nos lleva al tercer punto y al último punto. Dice Hechos 15, 8 al 10, en el concilio de Jerusalén, cuando están discutiendo, ok, algunos cristianos judíos que eran judaizantes, querían que la iglesia se judaizara, volviera a la ley, tenían
llevaban al palo a los convertidos gentiles. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que obedecer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Entonces surge este conflicto y Pedro, ¿verdad? Y Pablo ven esta situación y dicen, espérate, esto tiene que cambiar. Y cuando se reúnen los ancianos de la iglesia en Jerusalén, se forma lo que se llama el Concilio de Jerusalén, que están todos los líderes máximos, están los apóstoles, está todo el mundo allí en la iglesia, en reunión, para escuchar qué está pasando, y se ponen muy alegres y muy felices de que los gentiles estén recibiendo el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Pedro. Pedro se levanta y dice lo siguiente, y da este testimonio. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. No dijo, y por la fe ellos sintieron cosas bien bonitas. Y por la fe tuvieron una gran experiencia. Y por la fe, ahora predican más que antes. Y por la fe ahora tienen unos dones terribles. ¿Qué dijo Pedro? Y por la fe purificó sus corazones. Esto es la experiencia de la santificación, la entera santidad de la que hablaba Wesley. Aquella santidad que para los fariseos a ellos les pertenecía, se experimentaba solamente mediante ritos y mediante sacrificios, en este momento era invalidada o superada por una plenitud santificadora del Espíritu Santo. Dios quería hacer una obra en el corazón de esta gente, purificar sus corazones, quitar toda raíz de pecado, quitar toda evidencia de pecado, y que esta gente pudieran experimentar el verdadero Shalom. El pastor Benji hace unos días nos habló del Shalom, ¿verdad? Hace unas predicaciones atrás. El perfecto Shalom había llegado. ¿Qué es Shalom? Para el judío, el Shalom es una palabra muy amplia, es paz, ¿verdad? Ellos cuando entraban a una casa decían Shalom, o sea, paz. Pero esa paz se traduce en prosperidad, salud, bienestar, unidad familiar y sobre todo armonía entre todos en el hogar. Pues entonces, ahora llegaba la armonía por el poder del Espíritu Santo, llegaba la armonía entre Dios y los hombres, porque esta es la continuidad del ministerio de Jesucristo, que es quien, el mediador, ¿verdad? Así que comienza la paz y termina entonces la guerra interna del hombre. Esa guerra que es entre la carne y el espíritu, que la gente dice, yo vivo en una lucha, porque no ha sido santificado todavía. Esa lucha existe cuando tú tienes deseos de hacer lo malo y todavía no has entregado todo al Señor. Y el Señor no te ha purificado el corazón, no has dejado que el Señor llene tu vida de tal forma que tú vivas en un estado de entera devoción a Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, el Espíritu Santo viene a fin de santificar por el Espíritu las vidas de toda persona. Entonces, la santidad, el Shalom, vamos a decir la paz en este caso, deja de ser un concepto judío, sino que viene a ser un requerimiento para todos. Todos deben tener esta paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y el Padre dijo, sed santos, porque yo soy santo. Porque yo vuestro Dios soy santo. Ahora la santidad está al alcance de todos. ¿Ok? Así que
Dios quiere que todos escuchen el mensaje de salvación, sin importar de dónde son, de qué raza, de qué lugar de origen, de qué clase social, cuánto hayan pecado, la capacidad económica, intelectual. No hay una condición para ofrecer la salvación de Cristo a nadie. Él nos ve a todos de la misma forma, al evangelista, al violador, al presidente, al que no hace nada, al vagabundo, a la mujer, al niño, todos en Cristo, somos exactamente iguales. No hay diferencia entre uno y otro. Pero nosotros hacemos como Pedro, que vemos a unos más dignos y a otros menos dignos de que reciban la gracia, de que reciban a Cristo. Entonces no podemos permitir que lo que vemos por fuera, nuestros prejuicios, nos impidan acercarnos a otros y hablarles de Cristo. O pensar, mira, pues, si se pierde, pues mira, no se pierde mucho, en verdad. Se va a perder como quiera. ¿Qué sabes tú? A lo mejor eso decía la gente de Pablo. Dice, muchacho, este se va a perder. Este es un demonio matando gente. Pues olvídate. Eso fue prácticamente lo que dijo Ananías. Ajá. Pues el Señor lo llamó y Ananías dijo, bueno, pero este tipo como que... está violento. Yo no sé, pero el Señor, siempre decimos en la JNI, siempre llegamos a una conclusión y es que el Señor ve beyond the picture. El Señor ve, pero en un frame tan grande que nosotros no podemos entender. No, el Señor ve el potencial que tiene la persona. Sí, eso es así. El Señor está viendo otras cosas, ¿verdad? Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos. Todos ellos, o sea, estamos despreciando al mundo porque actúa como el mundo, como lo que sabe hacer. Pero Jesús amó y ofreció su vida precisamente porque era en el mundo y porque la gente estaba lejos de él. Por eso Dios murió, por los enemigos de él, no por sus amigos. El mismo si vamos a decirlo. Que no puede sanar a los que ya están sanos, sino que viene a sanar enfermos. Exacto. Entonces no hay nadie que sea tan indigno que se encuentre lejos de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo y de su obra santificadora. No hay nadie. Entonces cuando nosotros hacemos diferencia entre unos y otros, nos convertimos en jueces y somos iguales que entonces estos primeros judíos cristianos, ¿verdad? Llegamos a pensar que tenemos el control de con quién Dios se puede relacionar y a quiénes puede dar su Espíritu Santo. Nosotros podemos decidir eso. Y eso es orgullo, ¿verdad? Y eso es pecado y a Dios no le agrada. Claro. Pero tenemos el ejemplo de Pedro que Dios le dijo, ve, y él fue. Tal vez no entendía mucho. Pedro no entendía qué estaba pasando allí, ni sabía cuál iba a ser el resultado, pero él fue y habló. Y mira, yo creo que Dios nos está llamando a ir a mirar la gente, ¿verdad? A veces pensamos en ir a algún lugar, pero mire, si es que todos los días nos encontramos con gente que simplemente con mirarlos a lo mejor decimos, este no va para el cielo ni que se chave todo. No, ¿por qué no les hablamos? ¿Por qué no les expresamos? ¿Por qué no les decimos cuánto Dios les ama? Y que Dios haga el resto. Si quiere derramar su Espíritu Santo, que lo haga. Que los bendiga. Pero no miremos a nadie con desprecio, no miremos a nadie por encima del hombro. Porque ese día entonces nosotros somos menospreciables, somos entonces ese día despreciables ante los ojos de Dios. Y concluimos diciendo que estemos atentos a la voz de Dios, que respondamos humildemente como hizo Pedro, sigamos su voz y veamos qué Dios hace. Que no pongamos límites a la obra del Espíritu Santo, no pensemos que no es para todos, al contrario, es necesario que sea derramado sobre toda carne. Y todos, absolutamente todos, necesitamos ser santificados. Necesitamos que nuestro corazón sea purificado. Que nuestros corazones revivan, que crezcan en un estado
de entera devoción a Dios. Y cada día seamos llenos de Él, no importando de qué raza, de qué sexo, ni de qué condición social o nación somos. Dios nos ama. Amén. Y Dios te ama. Aunque tú pienses que no, aunque pienses que hayas hecho demasiadas cosas malas, aunque pienses que estás muy lejos, aunque pienses que ya Dios no se cansó de ti, que ya se rindió, aunque tú te hayas rendido de ti mismo y tú digas, ya, yo de verdad que no voy a defraudar más a Dios. Dios te dice, adelante, adelante. Yo estoy aquí, no por tu fuerza, no es por tu fuerza, es por las fuerzas de Él, por su Espíritu. Vamos a orar. Solamente Él te puede dar el shalom, la verdadera paz. Solamente Él puede poner paz en tu vida. No hay nada ni nadie, créeme, que pueda poner paz en tu vida que no sea Dios por la gracia de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Mariana, por acompañarme en esta clase. Me siento muy honrado. Y la licenciada Ortiz, muy hermosa y guapa como siempre. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado por aquí con nosotros. Un abrazo a todos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es poderosa, es hermosa, Señor. Y nos enseña cuánto necesitamos de ti, de tu gracia y de tu misericordia. Nos enseña cuán amados somos, Señor. Te pedimos que aquellos que han estado viendo y escuchando esta clase, que reciban tu amor en esta hora. Y que si te place, derrames tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Y lo derrames sobre nosotros, Padre mío. Te necesitamos, Dios. Haz una obra poderosa en nosotros, Señor. En tu gracia y que podamos hablarle a otros y mirar a la gente como tú los ves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos luego el jueves, ¿verdad? Mañana tenemos clase de niños a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierda, va a estar excelente la clase, va a estar muy buena. Es con Mrs. Dali. Con Mrs. Dali. Ah, no, eso va a estar Bueno. brutal. Olvídate de eso. Dios les bendiga.